Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, con invitada. Hola Yolanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar con vosotras. Qué bien que estés aquí. Qué ganas teníamos de grabar contigo este episodio, de poder hablar contigo. Vamos a hacer una pequeña introducción para que todo el mundo sepa quién eres. Sí. Pues nada, hoy tenemos con nosotras a una mujer que ha marcado la historia del periodismo de moda en España. Yolanda Sacristán fue directora de Vogue España durante más de 15 años, también de Harper's Bazaar, dirigió Ragazza en los 90 y actualmente colabora con Forbes Woman, además de dirigir su propia agencia de comunicación, The Newsroom. Con Yolanda vamos a hablar de la importancia de la cultura y el arte en un mundo dominado por el ruido digital, del panorama actual de las grandes cabeceras y de cómo ha cambiado la manera en que consumimos moda y estilo de vida. Ahora sí. Ahora ya nos metemos en materia. Bueno, qué bien. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. La verdad que me hacía muchísima ilusión. Quería haber venido antes, que ya estuvimos hablando, pero bueno, todo se ha dado para que sea ahora y feliz de estar aquí. Además, nos estrenamos contigo, ¿eh? Ah, qué bien. Primera invitada de la temporada. Es verdad. Qué bien. Verdad. Pues, por todo lo alto. Pues qué ilusión me hace. Bueno, y las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿no? O sea que feliz de que estés aquí. Eso es verdad. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la vuelta? ¿Tú estás trabajando ahora con tu agencia? Sí, nada, muy bien. La verdad que la vuelta muy, muy intensa, lo cual es buenísimo cuando eres pues empresaria y tienes tu propio negocio. Retomar con fuerza, ver que los clientes vienen con ideas, con ganas de hacer cosas, con presupuesto, que también es importante. y nada, a por la temporada. Súper bien. Bueno, es que además dices ahora en la agencia, pero antes has pasado por una etapa en el mundo editorial, que es la que vamos a comentar, y te has pasado como se dice, al otro lado, ¿no? Ahora estás con todas las marcas con las que probablemente trabajabas antes. Exacto. En el pasado estaba del lado del periodista, al final en el medio, y viendo siempre esos ángulos de información desde el punto de vista del medio en el que estaba, ¿no? Y bueno, no deja de ser un poco parecido porque al final pues estamos en el pasado hacíamos un montón de editoriales, artículos, entrevistas, intentando dar a esas marcas de lujo pues un ángulo diferente para adaptarlo a esa audiencia que tenía el medio. Ahora viene a ser un poco lo mismo, solo que no nos podemos adaptar a un único medio. Ahora estamos desarrollando planes estratégicos de comunicación y 360, pues redes sociales, influencer marketing, etcétera, pero pensando en muchos medios o en diversos tipos de medios. No es lo mismo pues acercarte a un medio económico que a un medio lifestyle, que a un medio más especializado en moda. Entonces, bueno, se completa un poco el círculo y todo tiene sus más y sus menos, pero todo es como se complementa un trabajo con otro. Y por hablar un poco de tu paso por el mundo editorial, empezaste en Ragazza. Sí, al terminar periodismo, ¿cómo fue? Sí, cuando termino periodismo, bueno, estoy haciendo unas prácticas en varios sitios, pero aplico en aquellos años donde no había ni correo electrónico, o sea, que tengo que ir personalmente a diversas editoriales a dejar mi currículum y me llaman de la revista Ragazza, que formaba parte en ese momento del grupo Hachette Filipaki, que actualmente es el grupo Hearst. Y nada, pues dejé ahí mi currículum y con gran sorpresa tampoco existían teléfonos móviles, con lo cual te llamaban a tu casa. Ay, qué bonito. Entonces, bueno, pues me llamaron y fui a una entrevista y entré en la revista, primero como redactora de belleza, sustituyendo a una periodista que se iba, y luego ya pasé por todos los puestos, pues fui coordinadora de moda y belleza, directora de moda, redactora jefe y luego directora durante 5 años. Y ahí, bueno, una pues, pregunta, cuando entraste en Ragazza, ¿fue tu primer contacto con el mundo del periodismo o ya antes habías estado...? Había estado en una agencia, pero no en una revista. Vale. O sea, había estado, había hecho prácticas en el diario ABC. Cuando acabo la carrera, en el último año de carrera, entré en el diario ABC cuando estaban en la calle Serrano, o sea que esto puede ser el Pleistoceno medio anterior. Y ahí hice prácticas dentro de la sección nacional del periódico. Y bueno, estuve el año de las prácticas, pero no había estado en una... O sea, eran unas prácticas dentro de un medio de comunicación, ¿no? Pero bueno, tampoco existía la parte digital y era lo que es estar en un equipo dentro de una sección de un periódico haciendo un poco lo que te mandan. Claro que es muy distinto. Como becaria, vamos. ¿Cómo ha cambiado todo? O sea, se me hace difícil imaginarme lo que decías antes de la vida sin email, eso para empezar.
Bueno, era mucho más que eso, porque realmente en la carrera era la vida sin ordenador. O sea, imagínate lo que puede ser eso. Luego sí que es verdad que cuando entré en ABC, ahí sí que había un ordenador y un programa informático propio, o sea, no era como lo conocemos ahora, era parecido un poco al de Regreso al Futuro, más o menos. Y bueno, ahí aprendías su propio programa, que te venía maquetado el periódico tal y como sale impreso, pues las columnas y tal. Y bueno, tenía gracia. Para que te hagas una idea, una vez pues me mandaron ir a cortar el tema, ¿no? Y yo, pues ¿dónde se corta el tema? Pues, no, tienes que bajar unas escaleras, ir a no sé dónde, pasas un pasillo y allí te lo cortan. Bueno, pues nada, bajo, sigo las indicaciones y llegas a un sitio donde hay como un técnico vestido con una bata, con un cúter, y entonces llega ahí a la galerada, ¿no? Lo que está impreso, lo que está ya filmado y listo para pegarlo en el espacio. Bueno, ¿a partir de qué punto y aparte corto? Con el cúter. Bueno. Claro, y yo dije, ¿qué es cortar? ¿Es esto? O sea, cortar, de verdad. Nada, fue una formación muy curiosa, pero para mí fue estupenda, claro. Y más allá de todos estos cambios como digitales y físicos que se han vivido, ¿cómo describirías un poco el panorama actual de las revistas? Hombre, ha cambiado tanto el panorama actual de las revistas. Yo diría que antes la revista era una parte muy importante en la formación en moda y en otras áreas, ¿no? De las personas, o por lo menos en su ocio. Ahora la revista es una guinda, es como un más, ¿no? A poner, porque realmente con las redes sociales, con internet, bueno, aparte pues YouTube, TikTok, para las nuevas generaciones, la revista es una anécdota. Entonces, para mí cierra un ciclo muy interesante, porque sí que ver una cosa impresa en papel te da mucha credibilidad. Yo soy una persona muy pro papel, dentro de todo por mi formación y mi edad, pero me gusta definirme también como early adopter. Entonces, yo también soy súper digital. Entonces, para mí la revista pues te da una credibilidad, te cierra un círculo, lo ves impreso y es como más real, ¿no? No pasa y ya a lo siguiente, sino que está ahí, lo puedes revisar, repasar, encontrar fácil, pero su valor ahora no es tan importante, es más anecdótico en cuanto a pues la inmediatez, la manera de llegar a esa audiencia. Es muchísimo más complicado llegar a través de una revista, que al final la ven, pues no sé, 1.000 o 10.000, que vuestro podcast, que ven millones de personas o que escuchan millones de personas, ¿no? Entonces, es interesante ese cambio y cómo nos hemos tenido que adaptar a la tecnología y a la innovación y bueno, al futuro, a los nuevos formatos. Por otro lado, hay una tendencia ahora como... O sea, sí, está claro que las revistas en print ya no venden tanto como vendían, pues... por ejemplo, ahora lo hablamos, pero en la época en la que estuviste dirigiendo Vogue, que eso era, lo más de lo más, ¿no? Pero la tendencia ahora, por ejemplo, con el nombramiento de Chloe Malle como directora de Vogue USA, ella ha contado en alguna entrevista que lo que quiere es acortar el número de números anuales, ¿no? Hacerlo como mucho más de calidad, quizá porque hay una tendencia hacia la cultura versus estar todo el día con impactos de móvil, TikToks, vídeos, información que realmente, como dices tú, al estar en una pantalla no asimilas bien. O sea, es algo que está ahí y que al día siguiente te has olvidado, ¿no? O sea, como que vale... no profundizas. Sí, vale menos, ¿no? Tiene menos peso. Hombre, es interesante porque es imposible, y eso yo creo que es lo que se han dado cuenta en Vogue América y probablemente en otros medios, ¿no? Que es imposible competir con la inmediatez de la red social. Yeah. Al final tú estaba aquí esperando para este podcast y estaba viendo en directo el desfile de Dior, entonces ya lo has visto. ¿Qué ¿no? tal? Muy bien, bueno, como siempre, bueno, muy bien lo que he podido ver porque justo he entrado, ¿no? O sea que ahora cuando salga lo volveré a ver. A mí Jonathan Anderson me fascina, siempre me ha encantado y seguro que va a ser, va a imprimir un sello muy personal y va a ser muy bueno para Dior, ¿no? Pero claro, tú ya lo ves hoy, esta noche, mañana, pero dentro de 6 meses, que es cuando esa colección de verano pues empieza a estar en las tiendas,
pasó una vida en medio, ¿no? Entonces, claro, competir con eso y contar en la revista las tendencias dentro de 6 meses es una cosa muy anacrónica ya. Entonces, es lógico que quieran ir a otro tipo de contenido muchísimo más a largo plazo, que se mantenga, que no sea algo. Y sí me parece muy interesante por Vogue América y otras ediciones dar el punto de vista de la revista, porque al final nosotros sí podemos ver 200 desfiles, pero sacamos nuestras impresiones, pero ver lo que los medios con un criterio particular, claro. En concreto me interesa muchísimo ver cuál es el punto de vista de Chloé Mal ahora. ¿Cuál es el desfile clave para el Vogue América? ¿Qué estará en la portada? ¿Cuál es el look que van a seleccionar? ¿Qué perfil van a poner como cara de esa revista, ¿no? Pues todo eso ya es una edición de todo lo que hay. En ese sentido, yo creo que las revistas, y las marcas, al final la revista y la web de un medio, pues siguen siendo relevantes. Sí. O sea, el ojo crítico, ¿no? Al final. Sí, es el ojo crítico y es la edición. Al final es el trabajo de la editora, ¿no? De sí, hay todo esto, pero de todo esto, estos son los 20 principales, estos los 20 siguientes, y de todos estos 20 principales, este y este look son los looks, y luego un poco cómo se declina eso en otras marcas, en el street style, bueno, también las inspiraciones que se coge del cine, de otro tipo de tendencias, ¿no? Y eso a mí me interesa muchísimo. Claro, es que esto es súper interesante porque tú justo viviste esa época en la que las revistas eran como prescriptoras absolutas de lo que tenías que llevar, de lo que no, y ahora ya estamos en un momento en el que Instagram, bueno, todo, redes sociales, todos los perfiles que han salido, que también se han convertido en prescriptores y que tienen muchísima fuerza. ¿Tú crees realmente que todavía las revistas siguen teniendo como este poder de prescriptor, o ya está más diluido por todos estos nuevos perfiles que... Hombre, a las personas que hemos vivido la época de las revistas y a determinadas audiencias muy interesadas en territorios como la moda, las revistas van a seguir estando, porque al final, si te interesa mucho la moda, te interesa lo que diga el Vogue París, el Vogue inglés, el Vogue América, etcétera, ¿no? Y ahí vas a estar pues siguiéndolo y viendo qué opinan. Para otro tipo de audiencia pues más joven, que no ha nacido con las revistas, que directamente nunca ha abierto una revista y que no se plantea, y además les sorprende que la gente gaste dinero en una revista, porque eso, ¿cómo te vas a gastar dinero en una revista si TikTok está ahí, puedo entrar y lo veo, ¿no? Y lo veo además a mi gusto y rápido y cuando quiero y veo muchas cosas. Entonces ahí es muy difícil, ¿no? que la revista esté. Pero sí, yo creo que la revista seguirá siendo importante para determinados perfiles, por lo que te digo de el punto de vista, que sí que es verdad que también nosotros nos hemos convertido, cuando digo nosotros hablo de cualquier persona de la calle, se ha convertido en editor de su propia parrilla de contenidos, ¿no? Al final yo entro en mis redes sociales y lo que me gusta, Sota, Caballo y Rey, es al final lo que miro, y entonces es lo que el algoritmo pues te enseña, me sugiere, y estoy metida en un ciclo, un poco un bucle, ¿no? Entonces, para salir de ahí, para mí también es muy interesante entrar en las revistas, porque si no estaría siempre en Sota, Caballo y Rey, y me gusta pues ver lo que hay, ver lo que las nuevas generaciones siguen, ver otras marcas diferentes, ver estampados, ver colores, rayas, cómo se combinan, o sea, pero hay que tener ese interés, ¿no? Y esa necesidad, esa inquietud, porque si no, es tan fácil y tan bonito y tan cómodo que te enseñen lo que te gusta, que te quedas como un poco ahí. Hace nada ha habido un debate bastante polémico, súper sonado, sobre la lectura y la cultura, ¿no? Y la importancia que tiene esto. Y yo creo que cada vez más, y ya a nivel marcas, que es en realidad donde, por ejemplo, yo me muevo, ¿no? En mi trabajo, le dan más importancia a, pues desde organizar un evento en el que esté todo el mundo presente, sin el teléfono, o en un museo, o viendo una exposición, o yo qué sé, clubs de lectura, que ahora hay millones, empezando por el nuestro, que también tenemos uno. Pero esa importancia por salir un poco del bucle de algoritmo, que ahora lo contabas, seguro que hay gente que le parece la bomba y un lujo, ¿no? Oye, pues a mí me salen los vídeos que me da la gana y lo veo cuando quiera, a mí eso me agobia. O sea, creo que tiene muy poco de real, ¿no? También, o no sé. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, aunque también yo creo que está en el nivel de saturación de cada uno, ¿no? Hay personas que con unas inquietudes y que ya no puedes más de estar mirando una pantalla y que te duele la cabeza al final, ¿no? De tanto
ver cosas que duran 10 segundos y sí que me parece muy interesante que a nivel más elevado, ¿no? Desde la parte de la educación, pues de nuestros hijos o en los colegios o en las universidades se fomente lo que tú decías que a mí me parece tan importante, que es estar presente. O sea, estar presente. Estamos aquí ahora y no verlo a través de una pantalla porque estamos grabando. Y últimamente yo hago mucho ese ejercicio, ¿no? Porque tiendo también, pues como cualquiera, a coger el móvil y enseguida grabo. Pues de estar en un sitio presente y no grabarlo. Yeah. Y que me quede el recuerdo de aquello en la cabeza sin tener que luego ir a la galería a ver cómo fue, ¿no? Yo ahora, pues no sé, pues estuve en el concierto en los 90 de U2 en el Santiago Bernabéu. No, y no se llevaba una cámara de fotos para hacer fotos, no había móviles, nada, ibas allí, vivías el concierto y entonces lo que te queda en la cabeza es tan sumamente mejor que lo que realmente seguramente fue, que es una sensación la de revivir eso muy bonita, ¿no? Y estoy pues también haciendo ese ejercicio y bueno, a mis hijos dentro de lo que se dejan, que es complicado, pues son mayores y entonces hacen lo que quieren, como es natural, pero pues intentamos estar presentes, pues cenar sin móvil, estar en un viaje y oye, estamos aquí en medio del Coliseo, por favor, pues no grabemos, disfrutémoslo, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues también hay que estar ahí, insistir, ser un poco pesada, qué pesada eres, siempre igual con el móvil, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo. Es que también incluso con el papel del periodista de antes versus de ahora, yo lo pienso y digo, efectivamente, tú decías que estabas viendo el desfile de Dior porque ya tenemos como un acceso a todo y tan fácil a golpe de teléfono que antes esperabas como la crónica del desfile para que te lo contaran porque quizás no lo habías podido ver. Ahora, sin embargo, nos metemos en redes sociales después del desfile y ya tenemos el vídeo, las fotos y la crítica. La crítica, claro. En TikTok te metes y ha tardado 30 minutos la chica, que eso tiene un valor increíble, en hacerte su valoración. Sí, sí, totalmente. Ahora hay el famoso concepto FOMO, ¿no? Sí. Que parece que si no lo sabes en ese momento te estás perdiendo algo. Y también a la hora de responder textos, mensajes, pues antes no pasaba nada. Oye, me escribes una cosa, la leo, fenomenal, te voy a contestar cuando pueda, no tiene que ser dentro de los próximos 5 segundos, puede ser dentro de la próxima hora o 2 horas. Y es como un miedo a si no contesto ahora, parece que se cae el mundo, ¿no? Y no pasa nada, termínate tu sándwich o lo que estés comiendo, o tu cena o tu gimnasio y contesta tranquilamente, si no va a pasar nada si contestas. Hombre, hay que contestar. Yo soy partidaria de contestar todo y a todo el mundo en buen tiempo, no dentro de un año. Y es complicado, y es complicado. Pero no hace falta, ¿sabes? Ir cruzando la calle como iba el otro día una chica que casi es atropellada porque iba contestando y no miras a quién pasa por allí, ¿no? Estar un poquito presentes, volvemos a lo de antes, es clave para mí. A mí me pasa una cosa con todas estas críticas que salen al minuto. O sea, se desfilan y de repente, incluso en directo. Ayer leía un artículo sobre uno de estos desfiles ahora en París, que la mayoría la mayoría no, pero había mucha gente en el front row que eran perfiles de TikTok y de Instagram, no de influencers al uso, sino de personas que tienen una cuenta que hacen críticas de moda, de desfiles, de yo qué sé, de colecciones y de tal, y que estaban incluso haciendo la crítica del propio desfile en directo, ¿no? A mí lo que me pasa con esto es que me nubla un poco mi propia opinión. Estar como expuesta a tantas críticas, a veces como que me la acabo creyendo y digo, pues yo pienso igual, no lo sé. No sé si es que he leído ya tantas cosas que estoy contaminada, que quizás pues yo me acuerdo de comprar Vogue, lo he comprado toda mi vida, porque me encantaba, es que estabas tú ahí escribiendo, dirigías... Y me hacía una ilusión llevármelo a casa, estudiármelo entero. Además es que mi familia me decían que yo me lo estudiaba. Porque empezaba la primera página, me leía todo, miraba todas las fotos, todas las editoriales y te formabas tu propia opinión. Obviamente leyendo el artículo del periodista o lo que fuera, pero no había 200 personas como bombardeándote con pues esto sí, esto no, esto me gusta, esto es una conspiración, esto es no sé qué, a este le van a echarle, o sea, es que de verdad es agotador. Yo no sé si es que hoy estoy cansada, pero es verdad, me agota. Sí, no, yo creo que es verdad que ahora mismo también algunas personas van buscando más el seguidor y el like que la objetividad de la información, ¿no? Y a veces esa crítica y también determinadas redes sociales como TikTok, que tiene un punto de humor como más ágil y tal, entonces
o criticas de una manera y sacas ahí unos ojos fuera y entonces pones una boca gigante y pones esto es un horror porque tal y cual, sin realmente tener tanta idea a veces sí, a veces no, o sea que hay de todo, pero tanta idea de que hay detrás de ese desfile, de la colección, en qué se ha inspirado, por qué ese look, por qué no ese look, de dónde viene, qué pretende ese diseñador, por qué ese cambio, o sea, una pequeña reflexión antes de esa crítica, ¿no? A mí siempre me gusta... yo tengo una opinión bastante hecha ya de cosas, ¿no? Y me gusta, antes de leer la crítica y ya que me hunda en un desfile, verlo, si no lo entiendo, si sí lo entiendo. Hay cosas que no me pondría jamás y sin embargo me encanta verlas. Claro. Me encanta una persona excéntrica, me encanta un look de nerd, también como hizo en su momento Gucci y ha continuado ahora también, pero con algunos toques. Pero hay mezclas que a lo mejor no me siento cómoda o por inseguridad o por lo que sea de llevar. Y sin embargo veo a otra persona así vestida y me fascina, ¿no? Entonces tener tu propia opinión sobre oye, este desfile es maravilloso más allá o menos de que yo me lo ponga o me lo deje de poner, ¿no? Sino esta es una obra de arte, este es un look increíble inspirado pues en un Balenciaga, en un Cristóbal Balenciaga, pero rehecho y reinventado. Y a lo mejor no se entiende evidentemente para ir al colegio a recoger a tus hijos o a hacer la compra, ¿no? Pero que la moda no solamente está para eso, también está para inspirar y para soñar. Y ahora que dices lo de inspirar y soñar y volviendo a tu etapa como directora, ¿qué recuerdo tienes o una portada que dijeras, esto que viví fue increíble, no sé, como recuerdo bonito? Resumir todo, fueron 16 años, en una portada me parece muy difícil, pero te puedo dar algunos hitos porque hicimos muchas cosas. Fue una época donde confluyeron muchos factores. Por un lado, no estaban las redes sociales o como están ahora. Instagram empezó yo creo que en el 2007 u 2008 y yo estuve ahí del 1 al 17, con lo cual justo estuve en un tiempo donde ni siquiera estaba Instagram, empezaba... en la época Twitter un poco, pero muy poco. Facebook a lo mejor, pero no estábamos en ese mood. Entonces la gente leía, o sea, esa era una cosa importante. Luego, la segunda cosa es que había presupuesto para hacer cosas, es decir, teníamos dinero para hacer la revista, podíamos viajar, ir a los desfiles, contratar a las mejores modelos, a los mejores fotógrafos, fotografiarles en 2 días, o sea, no hacer 8 fotos en 2 horas, hacer 8 fotos en 2 días, elegir una localización, pagar la localización, no tener que pedir todo como un favor. Como colaboraciones. Entonces, realmente vivimos una época alucinante que no va a volver. Y dentro de esa época alucinante, lo que conseguimos en ese momento bajo mi liderazgo de la revista, pero con todo el equipo, porque al final era todo un equipo de 40 personas trabajando por la revista, ¿no? Fue enganchar con la audiencia. O sea, Vogue, antes de que llegara yo, pues lo dirigía a una persona de nacionalidad italiana, entonces era una revista que estaba un poco alejada de la realidad social española, del espíritu de España, más allá de los tópicos de toros, flamenco y tal. La cultura. Es la cultura, pero España es un país con sol, estamos en la calle, nos gusta salir, nos gusta ir a restaurantes y a bares, nos encanta tomarnos algo, hacer, después de trabajar, vas a las 11 y está todo el mundo tomándose un pincho de tortilla, ese tipo de cosas, ¿no? De vivir la vida que la revista, dentro de la sofisticación que tiene que tener un Vogue, tiene que respirar, tiene que ser una revista alegre. La mujer española es sexy, o sea, se viste de una manera, aunque vayan vestidas de una manera pues más austera, pero es una mujer que sabes, que le gusta maquillarse, ponerse un eyeliner, salir. Ese tipo de personalidad tiene que respirarla la revista. Y entonces, haciendo una serie de cambios, conseguimos enganchar con esa audiencia y a partir de ahí la revista fue creciendo doble dígito prácticamente durante casi todo el tiempo que estuvimos en la cabecera y conseguimos pues muchos hitos, desde pues tener en portada a modelos icónicas como Kate Moss para hacer el Destino, ¿no? Kate Moss fue con... no me viene ahora el nombre del fotógrafo, pero te lo diré. Me he quedado ahora en blanco. Perdón. Es un fotógrafo británico. Bueno, sí, Kate Moss con Destino, perdona. Kate Moss con Destino la tuvimos después, en el año 2013. Me acuerdo de esa. En el año, pues sería el 2006 o 2007,
no me acuerdo bien. Tuvimos a Kate Moss en una portada de aniversario con 4 imágenes diferentes, o sea, la hemos tenido 2 veces en portada. Esta segunda vez, claro, fue un poco más fácil que la vez primera, que estuve 2 años pidiéndola y era muy difícil hasta que por fin la conseguimos. Y no me viene el nombre del fotógrafo y eso me da mucha rabia, pero bueno. Luego te acordarás. Exacto, luego os mandaré un WhatsApp. Y luego sí, empezamos tuvimos pues a Kim Kardashian en portada sin maquillar y sin Photoshop. Cuando ahora Kim Kardashian, todo el mundo sabe quién es Kim Kardashian y todo el mundo la conoce y la ve y la sigue y todo, pero en ese momento fue una portada muy criticada. Tuvimos a Irina Shayk y Cristiano Ronaldo. Esa es súper comentada. Súper comentada en su momento. Perfectamente. Hicimos las fotos en la casa de la pareja de aquel momento, en la casa de Cristiano. Luego en Madrid, y entonces vino todo el equipo de Mario Testino y fue espectacular. ¿Qué más cosas? Bueno, hicimos un número entero con un fotógrafo icónico cada Navidad. Trabajamos con Karl Lagerfeld, yo entrevisté a Karl Lagerfeld 3 veces y con él trabajamos en un número completo que hicimos en su palacio en París. ¡Qué suerte! Un shoot espectacular. Increíble. Increíble, de anécdotas, de cosas que pasaron a lo largo de un día y una noche que estuvimos haciendo el shoot entero. Muy divertido, pero también muy estresante, pero también, o sea, yo lo agradezco porque fue una experiencia única, ¿no? Y eso, pues claro, no va a volver. O sea, al final muchos de ellos, por desgracia, han fallecido, como Karl Lagerfeld. Otros fotógrafos pues ya no están tan ahí en la ola, ¿no? Ahora hay otro tipo de fotografía y tampoco ese prototipo de mujer y de moda está tan a la moda, quizás valga la redundancia. Entonces, bueno, fueron muchas cosas increíbles y llenas de anécdotas, y muchísimo trabajo, también tengo que decir, de horas y de esfuerzo para conseguir que la revista tenga un rumbo y mantenga el rumbo y tener claro cuál es el rumbo, porque al final tienes 40 personas alrededor muy creativas, muy expertas en moda, que te están dando también, oye, deberíamos hacer, no deberíamos hacer, y tú tienes que tener claro pues la dirección, ¿no? Y es como una orquesta al final, oye, tocan las trompetas, tocan los trombones, ahora tocan los tambores, pero ¿qué está sonando? ¿Y por qué esta melodía, ¿no? Y a dónde queremos llegar y qué queremos conseguir el año que viene y a quién queremos fotografiar y qué vamos a hacer en el 25 aniversario y en el 30 aniversario. Entonces tiene que haber como un camino ahí un poco invisible y que la gente lo abrace de una manera natural. Y eso fue un poco lo que hicimos, yo creo. ¡Oh, qué pasada! Iba a decir, porque me parece algo muy interesante que has dicho al principio cuando nos estabas contando que antes de llegar tú había otra persona italiana, otra directora. Toda esta parte de localizar la revista, que es muy importante, de hablar de nuestra cultura y que Vogue España respire pues lo que pasa en Vogue España. Y ahora, sin embargo, también lo que estamos viendo mucho es que ¿cómo se dice? ¿Sindicalizan los temas? Se sindican. Se sindican los temas. Que lees entrevistas que están haciendo en Estados Unidos y aquí, que también pueden ser de interés general, pero como que los temas son más... Es que no sé cómo decir la palabra. Como universales. Generales, sí, que ya no es tan localizado. Claro, eso tiene que ver mucho, yo creo, con la crisis que hay de lectura en los países, ¿no? Al final tienes una revista como Vogue con tanta gente trabajando, con un coste muy alto, porque al final producir un número de Vogue es un coste elevadísimo. Y es verdad que todo surge con el tema de las pasarelas. Al final todas las ediciones de Vogue en cada país mandan un equipo fotográfico a cubrir las pasarelas. La pasarela no deja de ser un evento en el sentido que todo el mundo ve el mismo evento, no es una cosa que uno fotografíe una modelo y otro a otra, sino que todos fotografiamos lo mismo. Entonces el coste de llevar 25 equipos para cubrir 25 ediciones de Vogue y cada uno tenía pues su fotógrafo, hace un poco replantear a la compañía, y supongo que al resto de grupos editoriales lo mismo. Oye, vamos a hacer sinergias entre las cabeceras, porque el desfile de Saint Laurent es el mismo, sale una modelo y tú lo fotografías desde un punto, y unos harán más audiovisual, un dron y lo que quieras, pero ya la propia marca tiene su propio contenido que también te puede ceder. Entonces ahí se empieza a hacer un equipo único, digamos One World, que cubre todas las pasarelas para todo el mundo. Se ahorra una cantidad de coste, y a partir de ahí
con la crisis de audiencia que hay, pues al final no estás... Empiezas vendiendo en su momento cuando vendías tantísimo porque no había redes sociales, pero acabas vendiendo poquito porque si hay redes sociales y ya la gente pues no tiene ese interés, tienes que empezar a seguir manteniendo esas sinergias y tal. ¿Y qué sufre? Pues la localidad de cada país. Al final nosotros nos identifica una serie de cosas, claro, y lo ves en el kiosco y rápidamente dices, pertenezco, entonces lo compro. Pero si te ponen una persona que para empezar no sabes quién es, claro, y luego con un título que tampoco te dice nada porque vuelve el jersey de 8, vale, ya lo sé desde hace 5 meses. Nunca se fue. Sí, ya tengo, claro, nunca se fue y además, ya me lo compré. Si eso ya está en determinadas tiendas a las que voy, pues claro, te desconecta. Entonces, en esa desconexión, ¿qué pasa? Que al final sí ahorras un montón, tienes sinergias, pero estás desconectando con tu audiencia. Y entonces es cuando empiezas a hacer otras cosas. Eventos, bueno, para mantener pues esos ingresos publicitarios hay que tener la marca viva, ¿no? claro. Y es donde... Es una marca al final. Sí, ¿no? sí. Es que hay que verlo como eso. Como una marca totalmente. Yo te quería preguntar, que justo lo acabas de tocar también, el tema de los desfiles. O sea, tú habrás ido a 1000 desfiles, los más maravillosos que nos podamos imaginar. Y eso también ha cambiado mucho. Desde marcas directamente no haciéndolos, como, no sé, hemos visto en algunas Fashion Weeks que o sea, como que hacen una presentación y con eso lo dan por hecho, o no sé, ¿tú qué opinas sobre esto? Sí, bueno, también lo mismo, los desfiles para mí forman parte de ese universo de la marca y es donde una marca comunica su lenguaje, sus códigos, por supuesto muestra su colección, que al final es para lo que está el desfile, ¿no? Para que veas pues qué prendas y qué looks propone esa marca, ¿no? Pero la música, el espacio, o sea, lo que es la localización, toda la arquitectura y toda la dirección creativa de ese desfile dice muchísimo del desfile. Y es verdad que marcas como, por ejemplo, Gucci esta temporada, que ha habido un cambio de diseñador tan fuerte, pues han preferido pues hacer un vídeo, una película. La verdad me ha parecido súper interesante el formato porque también me parece bastante no creíble que en 4, 5, 6 meses se pueda desarrollar una colección completa con un cambio de códigos importante y con toda esa personalidad de un nuevo diseñador en una firma, ¿no? Entonces el hecho de haber hecho esa especie de repaso de toda una vida desde la familia Gucci pasando por cada uno de los directores creativos que ha tenido la casa y como un homenaje a toda esa historia y ese legado en un formato muy actual que es el de una película pues muy interesante de ver, con actores increíbles, con Spike Jonze de director, súper interesante, y luego cada una de las imágenes haga colación a un rol, ¿no? Pues la enfadada, la milanesa, la gran dama, el chico de la puerta de al lado, el tal cual, ¿no? Como que dices, oye, pues qué buena manera de presentarte que estamos trabajando en ello, pero ya estás viendo una cosa muy potente sin destruir. Yo soy una persona que soy partidaria de abrazar lo que había y a imprimir tu personalidad. No soy una persona que llega a un sitio y destruye lo anterior y aquí empiezo de cero, sino que digo, vale, de todo lo que había, editas lo que te gusta y lo que es más cercano a ti, porque, hombre, en, no sé, 60, 70 años de historia o de legado de una marca, algo tiene que haber que te guste. Y entonces... Total. Abrazando eso y sacándolo y editándolo y haciéndolo tuyo y manteniendo algunos códigos. Había un personaje que era el nerd, ¿no? En clara pues alusión a lo anterior, ¿no? Un guiño a lo anterior, y lo abrazo y lo mantengo y lo hago mío de otra manera, porque a lo mejor el nerd no es tan nerd y es un poquito más actual ese personaje y tal, ¿no? Pero me parece interesante. Dicho esto, hombre, el formato de los desfiles tal y como estaba en su día, que a lo mejor cuesta varios millones de euros, lo que es un desfile de alta costura de Chanel, donde se hace en el Gran Palais de París toda una customización del espacio, donde se mete una playa con olas naturales. Dices, ¿cuánto cuesta esto? O se mete un bosque con árboles centenarios en medio de la pasarela. Pero es una inversión. Claro, eso, ¿quién puede hacer eso ahora? Y
y seguir manteniendo eso para que realmente eso esté ya online mañana por la tarde y dure 10 segundos porque ya estás pidiendo más. O sea, es un poco alimentar a un monstruo que es muy difícil que se sacie nunca. Entonces, ahí estará el debate de las marcas de mantenemos o cambiamos ese formato o, oye, somos una marca, una gran marca como un Chanel o un Dolce & Gabbana en Italia, ¿no? Y vamos a seguir haciendo la alta costura de esta manera porque tenemos una clientela que sigue comprando esos grandes looks y pagando pues ese dinero que cuesta esa exclusividad y ese espectáculo. Y entonces, pues bienvenido, ojalá se mantenga para siempre. Yo soy muy pro, muy partidaria. Claro, es que esto también es un tema para las marcas que son más jóvenes, más nuevas, que no pueden afrontar como esos gastos. Nosotras cuando hablábamos hace un par de semanas de la Fashion Week de Madrid, que ahora se están centrando mucho en todos los desfiles off-site, como que le están dando mucha importancia a salir del pabellón y de IFEMA, pero claro, es que es una inversión para estas marcas jóvenes, invertir 2 o 3 veces al año para enseñar las colecciones. Claro, es muy difícil, pero sí que ahí yo creo que tenemos en España personas súper creativas que se buscan un poco la vida para poder estar. Pues te pongo un ejemplo con Nude Project, ¿no? Al final es una marca joven, no están desfilando en la Madrid Fashion Week, pero oye, se montan su apartamento, hacen sus colecciones, se hacen su gang y sus embajadores y con ellos comunican la marca de una manera muy inteligente y de una manera pues más de ahora a lo mejor para esa generación y para esa audiencia que ellos tienen a la cual están llegando claramente con mucho impacto. Entonces al final, a día de hoy tienes la gran suerte de poder decir, oye, puedo hacer A, o puedo B, o puedo C, o puedo hacer un mix, o puedo presentar una parte con un vídeo que viralizo y luego me busco un patrocinador que me preste unas gafas y hago una colección. No es tan sencillo, obviamente, hay que trabajar mucho para tener un patrocinador, ¿no? Y tener un nombre y convencer a muchas personas, pero creatividad no falta. Y yo creo que la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que también ha tenido pues un cambio de dirección y están también ahora mismo viendo de qué manera potenciar, pues con muchos proyectos que también pueden ser muy interesantes, también en formato podcast o video podcast, a través de los diseñadores que te cuentan más allá de la colección, ¿no? Pues me parece bonito, interesante y que todo cabe. Al final todo suma. Son otros códigos, ¿no? Sí. O sea, lo de Nude Project, la verdad es que es un caso para estudiar. Sí, a mí me alucina también. Sí, totalmente. Y cómo han crecido en tan poco tiempo, ¿verdad? Y es que creo que han sabido cómo conectar con su audiencia. Pues estos formatos han sabido hacer... Y si ahora tenemos que hacer un podcast, jolín, pues es que están consiguiendo que al podcast vaya gente famosísima a hablar con 2 chavales. Sí, al final ellos han sabido también ver tendencias, ¿no? Claro. La tendencia del bienestar o la tendencia de la espiritualidad, llevarla pues a su terreno, porque pues tener ahí al doctor Sansegarra hablando de la vida después de la muerte con pues unos chavales que hacen unas sudaderas y unas colecciones, pues tiene un mérito. Entonces, para llegar ahí han tenido que hacer ese ruido y ser creativos y bueno, eso que dices, enganchar con su audiencia y tener mucho seguidor y mucho fan de esa marca para llegar al siguiente nivel. Sí, leer lo que la sociedad demanda también. Sí, eso es interesante también. Escuchar, porque hay mucho diseñador o en general persona que está metida en su despacho y subida en su escalón y hay que abrir los oídos. Al final no te puedes aislar porque si no es donde pierdes totalmente el contacto. Tienes que escuchar lo que te dicen, saber a dónde tienes que ir, pero escuchar. Oye, se lleva ahora tal o está viniendo el bienestar holístico, pues no puedo dar la espalda a esto si es lo que está viniendo. Lo mismo que si está viniendo la inteligencia artificial. Está viniendo la inteligencia artificial. No está viniendo, está aquí ya, hoy. No quiero hacer la inteligencia artificial. Ya, Error, para mí error. Porque tarde o temprano pues te habrás quedado 5 años retrasado. Ya. Y cuando quieras darte cuenta, pena no haberlo hecho hace 5 años. ¿Sabes? Es mejor aprender. Todo lo que te llene el cerebro, bienvenido sea. Por otro lado, ya con esto dejamos el tema de Nude Project, pero a mí me da como... O sea, admiro que me da la sensación de que ha sido todo de manera intuitiva. O sea, porque nosotros estamos así como analizando, en plan, pues tienes que escuchar o tal. Yo creo que esta gente lo ha hecho
un poco, o da la sensación desde fuera, como porque les estaba molando mucho lo que estaban haciendo, les apetecía hacer una fiesta, hacían una fiesta, invitaban a gente, se ponían su ropa, o sea, desde fuera por lo menos da la sensación de que es todo como súper orgánico, intuitivo, que se han levantado un día así y les salió, ¿no? Bueno, pero eso también tiene porque yo creo mucho en la intuición y creo que esa intuición también es estar conectados con algo, ¿no? Que está ahí de una manera a lo mejor más invisible, pero que puede guiarte. Yo siempre he sido una persona muy intuitiva también, es decir, que alguna vez que he perdido la intuición a lo largo del camino, he notado que ahí desconectaba de la audiencia. Entonces, de repente te dicen esta foto o esta, y ahí no hay una fórmula matemática. Total. De, oye, raíz cuadrada de 3 al cubo partido por, me va a dar esta foto. No. Yeah. Ahí tú dices... hay algo ahí dentro, ¿no? Claro. No sé, en el estómago, o te da unas mariposas, o te da algo que te dice esto. A mí me pasaba mucho de haber elegido portadas que no eran y por la noche tener una pesadilla con respecto a la portada y levantarme como, despertarme con... Y llegar al día siguiente y decir, no va a ser esta la portada. Cambiamos. Y me da igual el acuerdo que haya. A veces tienes un acuerdo con la modelo, un acuerdo con el fotógrafo, un acuerdo. A mí me da igual. O sea, no podemos sacar esta foto en portada. Es que no podemos. Y sacar otra y esa otra sold out, o sea, arrasar. Yeah. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sacado la una? Nunca lo sabremos. Pero decir, yo no me siento cómoda con esta portada. ¿Y lo va a notar alguien realmente? No lo sé. A lo mejor qué no, importante. pero, sí que lo, pero tu intuición te dice no. Yeah. Y ahí está ¿no? Yeah. Pues lo de Nude Project, que a lo mejor su intuición les dice, oye, por aquí, por allá. Por aquí. Y de repente van por la calle y ven a un chaval que les mola y va vestido no sé cómo y eso les inspira al nuevo vaquero y resulta que sí, porque han seguido su intuición. Eso me parece bonito también. Y Yolanda, con toda esta evolución de la que hemos estado hablando y todos estos cambios, si volvieses a dirigir una revista, ¿qué prioridades tendrías en mente? ¿Qué es lo que crees que buscarías? Bueno, creo que me rodearía de gente súper joven. A ver, tendría que analizarlo un poco más porque no lo había pensado o no me lo había planteado así con calma, ¿no? Pero sí que veo que hay gente muy joven, muy creativa en todas las áreas, tanto en diseño como en dirección creativa, haciendo campañas, que tienen unas ideas muy out of the box y también muy buen gusto. Al final te tienes que rodear de un equipo que de alguna manera tenga esa sofisticación, no necesariamente que le guste algo sofisticado, pero que tengan esa sofisticación y ese estilo de saber hacer una cosa, aunque sea street style, pero bonito, ¿no? Se puede hacer bonito, regular, medio feo. Y ahí coincidir conmigo de alguna manera en un plano de gustos, porque si no es muy difícil. Entonces, para mí lo más importante, si tuviera que hacer ahora una revista, para mí es el equipo. Y ese equipo, para mí, debería respirar frescura, juventud y nuevos códigos, porque es algo que yo no tengo y al final, es decir, yo no tengo frescura y juventud. Bueno, creo que frescura un poco, pero quiero decir, y los nuevos códigos, a lo mejor, claro, ya tienes una repetición de las cosas que te gustan y de cómo lo editas tú, y a mí no me gustaría hacer una revista que solo leyese yo. Claro. Me gustaría hacer una revista que leáis vosotras todas, ¿no? Las que estáis aquí delante y detrás del micrófono. Y para eso, pues, tengo que estar conectada con gente muy joven. Y por ahí empezaría. En la base de todo, que es el equipo, porque la revista no la haces tú sola, la haces con tu equipo. Y luego conectando, pues, con desfiles, gustos, metiendo mucho de esta parte de street style, de no solamente en lo que es la ropa, sino en el mood, ¿no? Ahora todo pasa mucho por la calle, ¿no? Y hay que estar un poco ahí con las tendencias que hay en música, en festivales. Bueno, supongo que vosotras vais a muchos festivales, que ahora hay un festival cada semana prácticamente, ¿no? Y sobre todo la gente muy joven vive mucho, pues, las nuevas tendencias de la música, pues imaginemos el reggaetón, que no es exactamente lo que yo he bailado, pero que yo estoy muy abierta a estas nuevas tendencias, y aunque no es la música que yo pondría en mi coche todo el día para ir a trabajar, pues cuando voy con mi hija más joven me gusta escucharlo, me gusta saber por qué, quiénes son, por qué les siguen, esa tendencia que hay en esas letras un poco particulares y con machismos o micromachismos.
¿por qué las chicas de hoy les gusta eso, no? Escuchar eso, ¿no? Es claro, curioso. a mí me entra mucha curiosidad, Sí. entonces para entenderlo tengo que escucharlo y hablar con ellas. ¿Pero por Claro. qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, no tienen mucho por qué. Las nuevas generaciones, según me dicen, tampoco se plantean Que ni tanto. se lo plantean, ¿no? No, es más el ritmo y tal, ¿no? Que no saben lo que cantan. Pero bueno, Hombre, entender se entiende. ¿eh? Pero bueno. No asimilan. Ya, ya. pero ese tipo de cosas, no te digo a lo mejor en una portada que yo pudiera hacer, pero sí que tienen que de alguna manera estar en mi cabeza. Ya. Porque de alguna manera algo de eso te va a respirar en algún punto, en Claro. unos premios, Seguro. en un evento, en un artículo, y luego llevarlo a tu terreno. Obviamente no es lo mismo dirigir Vogue que dirigir otra cabecera, ¿no? Entonces depende de la cabecera, puedes hacer eso más sofisticado y más aspiracional, o más que si estás en Neo 2, pues lo haces pues más street, más Del alternativo, rollo. más moderno o más edgy, ¿no? O más del espíritu del medio. Pues ojalá hicieras esa revista. Yo creo que la compraríamos seguro. A mí me entran ganas de comprar revistas, sobre Sí. todo nicho o especiales o no sé. Tenemos una broma, ¿no? En casa con mi hija pequeña que es aquella cosa, no sé si sabes, que se llamaba revista, que tenía unas páginas y a lo mejor vuelve, ¿no? En algún momento. Y bueno, como todo vuelve al Sí, final, total. ¿no? Vuelve el print en fotografía, vuelven las cámaras que hubo que no eran digitales, Total. las cámaras Analógicas, reflex, sí. analógicas, vuelve tal, pues ojalá las revistas siguen, ¿no? Y eso es verdad, pero ojalá sigan y vuelvan cada vez con más Con fuerza, fuerza. y estemos ahí para verlo. Me pena. quedaría horas y Horas. horas, pero sé que tienes poco tiempo y que has hecho el huequito para venir, así Nada, que un placer. muchísimas Lo dejamos gracias. Un aquí por hoy. placer, muchísimas gracias a vosotras, un placer revivir toda esa época tan bonita con vosotras y nada, y que haya muchas más. Qué bien, pues Gracias nada, por gracias venir. Yolanda. A Un beso. vosotras. Besos. Chao. Chao.